Padre, me presento ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Tú mereces, Señor, toda la gloria y la honra, la alabanza. No hay nadie como tú, Señor, en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que tengas misericordia de nosotros y por medio de la obra del Espíritu Santo que nos enseñes, Señor, de tu palabra, para que seamos conformes a la imagen de Jesucristo, para que seamos siervos útiles, Señor, para tu gloria, para la edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio muy grande para mí estar con ustedes. Hermano Martín habló conmigo acerca de venir y hablar con algunos de los misioneros de allí. Creo que abrimos las reuniones para otros y tenemos algunas personas aquí hoy día y estamos seguros que todo está conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos en la selva, en como 3 horas de Tarapoto, un lugar que se llama Tarapoto, y creo que todos los hombres que estaban conmigo se enfermaron, entonces creo que no somos muy espirituales. Pero Dios obró grandemente entre los hermanos y había personas de varios lugares, algunas personas habían caminado como 12 horas, 15 horas para llegar, para escuchar el Evangelio. Hoy día, de lo que entiendo en esta conferencia, se va a hablar de la gracia soberana, el poder de Dios en la salvación del hombre. En el día de hoy hay un problema. No estoy diciendo eso porque soy profeta o porque sé más que los demás. Pero hay un principio bíblico que cuando estudiamos el Nuevo Testamento debemos hacerlo en el contexto de toda la Biblia. También hay un principio de la hermenéutica. La hermenéutica es simplemente el estudio de cómo estudiar la Biblia. Y el principio importante que se aplica aquí en el día de hoy es: siempre debemos hacer nuestra teología en el contexto de la iglesia. ¿Qué significa? Cuando interpretamos la Biblia, ¿no? Tenemos que someternos a la gramática de la Biblia. Algunas personas, una vez un hombre entró en mi oficina, me dijo, empezó a hablar conmigo acerca de Juan 1:1, como en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y él me dijo, en griego, pastor, el verbo proviene de la palabra rema. Yo le dije, no. Y abrí mi Nuevo Testamento en griego y le dije, mira, la palabra verbo proviene de la palabra griega logos. Y él dijo, no me importa lo que me digas porque el Señor me ha dicho en un sueño. Entonces tenemos que someternos a la gramática de las Escrituras. Pero a la vez tenemos que aprender de la historia. Cuando interpretamos un texto, debemos comparar nuestra interpretación con las interpretaciones de otros, no solamente en nuestra cultura, sino debemos comparar nuestras interpretaciones con las interpretaciones de los demás hermanos a través de la historia de la iglesia. Si todos están de acuerdo, pero no están de acuerdo con nosotros, probablemente nosotros nos hemos equivocado. Bueno, en el día de hoy vemos algo muy importante. El evangelio moderno que se predica, y mayormente el evangelio que ha venido de los Estados Unidos, no está de acuerdo con el evangelio de la historia de la iglesia. Hay grandes problemas. En los últimos 100 años podemos ver grandes cambios. El evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo ha sido reducido a 4 leyes espirituales.
O 5 cosas que Dios quiere que sepas. Hemos reducido el Evangelio a un rito. Les voy a dar un ejemplo. Nos acercamos a una persona y decimos, Señor, la Biblia dice que eres pecador. ¿Sabes que eres pecador? Si la persona dice sí, entonces la próxima pregunta, ¿quieres ir al cielo? Si la persona dice sí, quiero ir al cielo, entonces la próxima pregunta, entonces ¿quieres orar para pedir a Cristo que entre en tu corazón? Si la persona dice sí, entonces oramos con él y después de la oración preguntamos, ¿te salvó Dios? Si la persona dice, bueno, no estoy seguro, entonces decimos, por supuesto te salvó porque Él prometió salvarte. Hemos reducido el Evangelio de Cristo a nada más que algunas preguntas superficiales. Y si una persona contesta bien, lo declaramos salvo. Pero no es el Evangelio. Primeramente, si tú dices a una persona, ¿sabes que eres pecador? Si dices sí, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. ¿Te das cuenta? Pregunta al diablo. Él te va a decir, por supuesto soy pecador. El mejor pecador que hay. Entonces, simplemente preguntar a una persona si sabe si es pecador no significa mucho. La pregunta es, desde que has escuchado el Evangelio, ¿Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora aborreces el pecado que antes amaste? Hay un cambio del corazón, en el corazón. Cuando una persona, para ser salvo, una persona tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es más que simplemente reconocer pecado. El arrepentimiento involucra un cambio del corazón, un cambio creado por la obra del Espíritu Santo a través de la prédica del Evangelio. Si un hombre se ha arrepentido de verdad, vamos a ver un cambio en su estilo de vida, en su actitud hacia el pecado. Muchas veces personas me dicen, Pastor Pablo, tengo una nueva relación con Dios. Y yo siempre digo, bueno, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si tienes una nueva relación con Dios, vas a tener una nueva relación con el pecado. El pecado que antes amaste, ahora vas a aborrecer. Pero si una persona dice que sí, sabe que es un pecador, entonces preguntamos, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no? ¿Quién va a decir, no, me gustaría ir al infierno? ¿Quieres ir al cielo? Mira, todos quieren ir al cielo. Es que nadie quiere que Dios esté cuando llegue. Todos quieren ir al cielo, pero no es la pregunta. La pregunta es, ¿ahora estimas al Dios que antes ignorabas y hasta odiabas? Tu relación con Dios ha cambiado. Todo el mundo acá quiere ir al cielo. Por esta causa tenemos teoría política, estudiamos la ciencia política, todo lo demás, para tratar de crear un cielo en la tierra. Todos los hombres quieren ir al cielo, pero pocos hombres buscan a Dios. Entonces la pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora puedes entender algo de su valor y tienes un nuevo deseo de buscarle? Si una persona dice que es pecador y si una persona dice que sí quiere ir al cielo, mayormente en el evangelismo en el día de hoy,